Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie Los jueces de Israel. Vamos con el tema 46 y hoy se llama Los nuevos dioses para Israel. Bueno, este tema vamos a estarlo viendo constantemente y hasta me va a costar trabajo ponerles títulos diferentes porque siempre va a ser lo mismo. Israel sale de una para meterse en más problemas y si hay un Dios nuevo a quien adorar, seguro que lo va a escoger para también contaminarse. Y bueno, esta es una tendencia de todo ser humano. Pero tenemos que cuidarnos, hermanas, porque los dioses no solo son de barro, de plata, de oro, de papel, sino hay muchos tipos de dioses. Nuestra propia familia se puede convertir en un dios, ya lo hemos dicho. Ustedes mismas también lo dicen en la clase. Así que por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque siempre puede haber un nuevo dios. Hoy vamos a dedicar el tema solamente a un versículo. En el tema anterior habíamos dicho que había habido dos jueces que pues sí fueron mencionados, pero no destacaron en nada. Solamente hablamos de Tola, que juzgó 23 años, y de Jair, que tuvo 30 hijos, es lo destacado de Jair. No sabemos más. Y después vemos ya en el versículo 6 la siguiente palabra. Pero, es decir, este pero une el versículo 6 con los 5 anteriores que ya habíamos estudiado. Bueno, pues aquí en este pero, que es muy importante, es que anteriormente nos dijo que Tola y Jair habían juzgado y que habían estos hombres liberado a Israel de algunos enemigos. Tal vez no dice que enemigos porque se traten de los mismos o, bueno, no sé, el Señor no lo quiso poner y no podemos andar divagando. Entonces, se entiende que mientras había un juez, como lo hemos estado viendo con el mismo patrón, mientras ese juez estaba en Israel, estaba vivo, había pues un tiempo de reposo y de calma en la tierra. Pero morían y ellos volvían a hacer lo malo y la tierra nuevamente volvía a sufrir. Entonces este pero es importante, es lo que nos está diciendo. En el tiempo de Tola y Jair hubo reposo para la tierra porque ellos juzgaron. Y viene el pero. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales y a Astarot. Hasta ahí, dioses conocidos. Pero ¿qué dice? A los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. O sea que en esta época ya no solo eran Baal y Astarot, que habían sido estos dioses que eran una constante en la depravación del pueblo de Israel. Ahora le agregan otros, y no pocos, sino los dioses de estas ciudades vecinas. Y aquí por eso me quiero quedar solamente en el versículo 6, porque hay que conocer un poquito, nada más un poquito. Recuerden que esta serie no se trata de los ídolos, pero sí los vamos mencionando para que vayamos familiarizándonos con estos ídolos. Ya conocemos a Baal y conocemos a Astarot. Ahora vamos a conocer a los dioses de Siria, que también quiero mencionar algo importante. Los dioses de Siria, Sidón y todos estos van a ser como repetitivos o van a tener un mismo patrón o se va a tratar del mismo Dios con otro nombre, a lo mejor, o puede ser que sea un nuevo Dios. De todas maneras, vamos a consultar un poquito de quiénes serán estos dioses a los que sirvieron los hijos de Israel y por lo cual ellos dejaron de servir a Jehová. Y esto también es importante, hermanas. Cuando tú tienes un ídolo, vas a dejar a Dios. No puedes tener a los dos. Eso te va a llevar a que entonces dejes a Jehová. Mucha gente siente que puede vivir con sus ídolos y sirviendo a Dios, pero no es así. Porque al momento que tú tengas otro Dios, dejarás de servir totalmente a Jehová. Y tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a conocer un poco a los nuevos dioses. Nos dice la palabra de Dios que se fueron tras los dioses de Siria. Bueno, resulta que si ustedes miran en el mapa, vamos a ver que Siria se encuentra, Siria, no Asiria, Siria se encuentra muy cerca de lo que era el territorio de Israel. Algunos mapas no son del periodo de la época de jueces. La verdad es que es difícil encontrar todos los mapas de la época de jueces. Me costó trabajo, pero bueno, en cuanto al territorio podemos
guiarnos. Los dos mares que nos sirven de referencia para ver más o menos en qué parte del territorio estamos de Israel, pues es el mar Salado, acuérdense, el Mar Muerto está ahí, los dos están muy pequeñitos en este mapa, pero ubíquenlos, es el más grande, el Mar Muerto, el Mar Salado, y en la parte superior tenemos al Mar Kineret o el Mar de Galilea. Atravesando de mar a mar tenemos el río Jordán. Estos nos tienen que servir de referencia para saber dónde andamos. Si tenemos que Israel abarcaba un territorio aún después del río Jordán, recuerden que se quedaron 2 tribus y media del otro lado del Jordán, pues Siria era vecina del pueblo de Israel. Ahora, hay que entender también que los sirios eran descendientes de Asiria, por eso nos vamos a encontrar constantemente que puede referirse al país de Siria como los de Asiria, porque Asiria primeramente fue un imperio y Siria fue una ciudad que salió de ese imperio. Ahora, ¿quiénes eran los dioses de los sirios o asirios? Bueno, pues como ellos eran semitas, o sea, descendientes de Sem, tenían muchos dioses en común con otras naciones que también eran descendientes de Sem, especialmente con los babilonios. ¿Cuáles dioses tenemos? Pues tenemos al dios Sol, Shamash, Sin, la diosa luna, Ea, el dios de la tierra, Ishtar, la diosa de la fertilidad, y también adoraban o le daban culto a Anu, Marduk y a su hijo Nabu. Pero de todos estos dioses que mencionamos, hay uno que sin lugar a dudas fue el principal dios asirio, que fue Asur. Y bueno, este ídolo falso era representado como un sol alado que protegía y guiaba al rey, el rey en turno, y su principal servidor era el rey. Y también se presentaba como un árbol símbolo de la fertilidad, pero era principalmente y por sobre todo un dios guerrero, y la guerra llegó a formar parte de la religión nacional de los asirios. Ahora, como era Asur, un dios guerrero, por eso ellos también se la pasaban de conquista en conquista y de guerra en guerra. Solamente noten algunos detalles de estos dioses. Ahí está el dios Sol, el dios Shamash, la diosa Ishtar, la diosa de la fertilidad, que esta, si se recuerdan, tiene mucho que ver con Astaroth o Astarte. Sin, la diosa de la luna. Ahí tenemos a Nabu, a Marduk y a Asur, que era el dios principal. Era un dios alado. Acuérdense que dijo que era un dios alado. Ahí están las águilas, las alas. Y pongan atención porque mucha de esa simbología aparece hoy en día en las nuevas religiones, incluso en el Vaticano tienen mucha de esta simbología, es decir que son basados en dioses, en ídolos, demonios. Y bueno, después nos dice también que los de Israel se pervirtieron, dejaron de servir a Jehová por servir a los dioses de los sidonios. ¿Dónde estaba Sidón? ¿Por qué tenemos que ver esto? Porque van a ver cómo es importante quiénes son con los que te estás relacionando. Bueno, pues aquí, los vecinos, sidonios, ahí está. Ahí está el mar de Galilea, el mar Cineret, que es el mar que queda en el norte del territorio de Israel. Bueno, los sidonios quedaban pues más cercanos al norte de lo que es Israel, o de lo que era más bien, porque ahorita Israel es un país mucho más pequeño de lo que era antes. Bueno, ahí está Sidón. Sidón, un lugar en la costa, conocido precisamente en las profecías por sus comercios en las costas. Y bueno, los sidonios, ¿quiénes eran? Estos sidonios eran descendientes de Canaán, como lo vemos ahí en Génesis 10:15. Y ahora vamos a ver quiénes eran los dioses de los sidonios. Bueno, pues los dioses que ellos tenían se llamaban El, que ya lo conocemos, Baal, también ya lo conocemos, Yam, Anat, Alegin, Mut, Astarte, que también ya la conocemos, y Melkart. Bueno, algo importante que es con punto de referencia, que los sidonios a veces van a ser llamados fenicios, y es que como lo vimos en el mapa, el territorio se llamaba así Fenicia, y Sidón era la capital de Fenicia.
Entonces a veces la Biblia los va a llamar fenicios, a veces los va a llamar sidonios, pero se está refiriendo a los mismos. Y ahí tenemos un poco de los dioses fenicios, ya vemos que realmente tenían algunos muy parecidos, que era Astarte y que era Baal, aunque vemos que ellos los hacen de diferente manera. Recuerdan que Baal anteriormente, cuando lo vimos, estaba hecho por un toro o un hombre con cabeza de toro. Aquí el Baal de los fenicios es diferente, pero pues es el mismo demonio. Seguimos con los otros. Ya vimos a los moabitas, que ya habían sido enemigos del pueblo de Israel. Nuevamente, para que no olvidemos, recordemos su posición en el mapa. Ellos estaban más hacia el Mar Muerto. De hecho, estaban cruzando el Mar Muerto, su territorio. Y si se fijan, ellos quedaban justo frente al territorio que fue repartido para Judá. Entonces eran otros vecinos del pueblo de Israel, y esto fue un gran pretexto para que ellos se contaminaran. Ahora ya hemos visto dioses moabitas, ya los hemos estudiado, pero vamos a ver que hay otro que se agrega dentro de los dioses moabitas. Hay uno llamado Quemos. Entonces ellos adoraban a Quemos como su principal dios, tanto que la Biblia llegó a llamarlos el pueblo de Quemos. Y ellos adoraban también a este dios que ya, si ustedes se acuerdan, fue mencionado en el libro de Números, Baal Peor. Fue el que utilizó Balaam para pervertir al pueblo de Israel cuando fue, dice, ahí cuando fue lo de Baal Peor. Y bueno, esta otra diosa, Astor Quemos, que bueno, es una diosa de la fertilidad o del amor, que prácticamente es Astarot o Astarte. Y esta diosa, fíjense bien, a esta diosa se le ofrendaba colocando unas vasijas en forma de cruz y prendidas en fuego. Y todas las mujeres madres se formaban frente a esta cruz y dejaban caer a su bebé. Cada una dejaba caer a sus hijos. Por eso estos actos eran tan aborrecibles. No hemos visto cómo es que adoraban a los otros dioses, pero casi todos eran con sacrificios humanos. Bueno, ahí tenemos el caso de Baal Peor. Ahí en la pantalla ese es Baal Peor. Y tenemos a Quemos, que realmente se parece mucho a Baal, ¿no? Es un hombre con cabeza de toro. Por eso les digo que vamos a ver que aunque son dioses con diferentes nombres, pues realmente son dioses muy parecidos. También dice que se pervirtieron tras los dioses de Amón. ¿Quiénes eran los amonitas y los moabitas? Acuérdense que estos eran los descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Ya vimos esto también. Pero ahí en el mapa vean cómo Amón quedaba al norte de Moab. Es decir, también eran vecinos. Ahí tenemos la tierra de Canaán. En este mapa nos lo marca así como Canaán. Pero en realidad ya ese territorio ya era Israel. El territorio de los amorreos ya era Israel. Entonces los amonitas eran vecinos de Israel. ¿Y quiénes eran los dioses de los amonitas? Miren, se sabe muy poco. Hay pocas fuentes que hablan acerca de los amonitas. Pero la Biblia es la principal fuente, y esta nos enseña que sus dioses principales era uno llamado Milcom, que puede ser también llamado Moloch, y también practicaban la adoración a El, que ya sabemos que él era conocido como el padre de Baal, y bueno, y a la deidad lunar, que también era su deidad, y puede ser, estamos hablando nuevamente de Astarot. Bueno, Milcom o Moloch, el mismo que estamos viendo, aunque si buscamos a Milcom lo vamos a encontrar en esta forma, así como lo tienen en pantalla, y a Moloch más bien más parecido a Baal, ¿no les parece? Igual a Moloch le ofrecían sus hijos y los quemaban. Algunos Molochs tenían la panza abierta para ahí depositar a sus hijos hasta que se incineraran, como si fuera un horno. Y bueno, después nos habla de que también se pervirtieron tras los dioses de los filisteos. Y fíjense que los filisteos fueron un pueblo que a Israel le costó trabajo eliminar. De hecho, vamos a hablar de ellos hasta en el tiempo de Reyes. Y los filisteos eran
vecinos internos del territorio de Israel. Lo impresionante es que Filistea era un territorio pequeño comparado con todo lo que Israel tenía, pero los filisteos fueron un grave dolor de cabeza para el pueblo de Israel, no solamente en el tiempo de Jueces. Y bueno, ¿a qué dioses adoraban los filisteos? Ellos adoraban a su principal dios Dagón, que decían que era padre de Baal, o sea que se parecía a él, aunque vamos a ver que en forma no se parecía. Dagón era como una forma de pez. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y que el Señor las bendiga.